soy el doctor Josep Ribalta y de la Universidad Rovira i Virgili les voy a hablar del análisis del perfil de la dislipemia diabética por resonancia magnética nuclear. Como todos saben, la enfermedad cardiovascular es la principal complicación del paciente diabético y se basa sobre todo en la acumulación de colesterol. Y todos conocemos la fuerte relación que existe a nivel poblacional entre el colesterol transportado por las LDLs y la incidencia de enfermedad cardiovascular. Lo que, sin embargo, muchas veces no tenemos presente es que aproximadamente un 50% de los casos de enfermedad cardiovascular isquémica ocurren en personas que no tienen niveles de colesterol LDL por encima de la normalidad, es decir, que tienen un colesterol LDL normal. Y esto indica que este colesterol se está acumulando, pero no debido a un exceso de concentración en la sangre. Un caso paradigmático de esta situación es el paciente diabético. En el paciente diabético vemos una analítica caracterizada por niveles de HDL bajos, niveles de triglicéridos moderadamente elevados y, lo que es más importante para lo que estamos hablando, unos niveles de colesterol LDL normales o solo moderadamente elevados. Sin embargo, el riesgo cardiovascular es muy elevado. Hoy sabemos que, más allá de lo que vemos en una analítica rutinaria, existen un número de alteraciones que son las que explican por qué estas personas con un perfil aparentemente normal tienen un riesgo cardiovascular muy elevado. Entre ellas, el tamaño de las LDL más pequeñas, un mayor número, unas VLDL que transportan triglicéridos y son de un tamaño más grande, unas HDL pequeñas y que frecuentemente son disfuncionales, etc. Fíjense que en amarillo he marcado aquellas características de las lipoproteínas que no tienen que ver con la concentración de lípidos que transportan, sino que tienen que ver o con su tamaño o con el número de partículas en sangre, que son características que habitualmente no se miden o no aparecen en las analíticas de rutina. ¿Por qué con concentraciones normales de colesterol LDL estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular alto? Esto se relaciona con un fenómeno al que llamamos discordancia y que explica por qué personas con un colesterol HDL alto pueden tener un riesgo bajo y personas con un colesterol LDL normal pueden tener un riesgo alto. La explicación no está en la cantidad de colesterol transportada por las lipoproteínas de baja densidad, sino que se encuentra en el número de estas partículas. Bajo colesterol, pero acompañado de un número alto de LDL, se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, mientras que, por el contrario, una concentración alta de colesterol LDL, pero transportada por un número pequeño de lipoproteínas de baja densidad, se asocia a un riesgo más bajo. ¿Por qué? Pues que en este caso las LDL son de tamaño pequeño y más numerosas, y en este caso son de mayor tamaño y menos numerosas. Y esto explica una situación que vemos con cierta frecuencia, y es el de dos personas con la misma concentración de colesterol LDL y un riesgo significativamente distinto. ¿Por qué? Pues porque esta persona, estos 115 miligramos por decilitro de colesterol, se transportan en partículas de LDL más pequeñas y más numerosas. En este caso, las partículas son más grandes y menos numerosas. De hecho, el número de partículas LDL desde el año 2013 forma parte de los parámetros objetivo para controlar el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, ya que se ha visto su importancia especialmente en este tipo de patologías. ¿Por qué estos pacientes tienen más partículas LDL y más pequeñas? Pues esto nace de la relación que existe entre la resistencia a la insulina y los triglicéridos en la diabetes. Como saben, en la diabetes una concentración de ácidos grasos libres elevada en la sangre es debida a que la resistencia a la insulina a nivel de tejido adiposo hace que estos ácidos grasos libres no estén confinados en el tejido adiposo, sino que estén libres en circulación. Este flujo elevado de ácidos grasos libres al hígado hace que éste los convierta en triglicéridos, y de ahí la relación entre la resistencia a la insulina y una concentración elevada de triglicéridos en la sangre. Pero ¿cómo se relaciona esto con unas LDL más pequeñas o con el HDL colesterol más bajo característico del paciente diabético?
En el panel de la izquierda vemos lo que sucede en una situación de metabolismo normal. Una cantidad normal de ácidos grasos libres va al hígado, el hígado fabrica una cantidad normal de triglicéridos y es fisiológico que exista un intercambio entre las lipoproteínas ricas en triglicéridos, las HDL y las LDL, de triglicéridos a cambio de colesterol. Esto se lleva a cabo a través de la proteína transferidora de ésteres de colesterol y forma parte de un remodelaje de las lipoproteínas que es necesario para su correcto metabolismo. En el panel de la derecha lo que vemos es cuál es la situación en presencia de resistencia a la insulina. Como hemos comentado en la diapositiva anterior, en este caso el flujo de ácidos grasos libres debido a la resistencia a la insulina es mayor hacia el hígado fabrica más triglicéridos y aquí se produce un desequilibrio en este intercambio, tanto con la HDL como con la LDL. De manera que la consecuencia es que en presencia de más triglicéridos, las HDL pierden parte de su colesterol, con lo cual el transporte reverso de colesterol protector es más ineficiente en estos individuos y además las LDL se convierten en LDLs más densas y más pequeñas, por tanto más aterogénicas. Todo ello debido al aumento de triglicéridos, consecuencia directa de la resistencia a la insulina. ¿Y por qué estas LDL más densas y más pequeñas son más aterogénicas? Pues bien, por diversos motivos. El primer motivo es que entran con más facilidad, atraviesan con más facilidad la capa endotelial y entran en el espacio subendotelial, pero sobre todo que quedan más fácilmente retenidas a nivel de la matriz extracelular. Quedan más fácilmente retenidas, son más fácilmente oxidadas y, como saben, esta LDL oxidada es el substrato que el macrófago utiliza para su captación y que supone la acumulación de colesterol que vemos en la arteria, en la diabetes y en todos los casos de arteriosclerosis. Por lo tanto, más pequeño, más fijación a nivel de matriz extracelular y más oxidación, por lo tanto, un proceso de arteriosclerosis acelerado. Y para ver todavía más claro qué relación existe entre el tamaño de las LDL y la arteriosclerosis, un ejemplo. Aquí tienen una gráfica donde se muestra la relación entre la cantidad, la concentración de colesterol LDL y la arteriosclerosis a nivel carotidio, y como es de esperar, a más colesterol LDL, más arteriosclerosis carotidia. Sin embargo, si por técnicas como la resonancia magnética nuclear este colesterol LDL total lo dividimos en LDLs de distintos tamaños, grande hasta más pequeña, lo que vemos es que las de tamaño pequeño mantienen esta relación, es decir, a más cantidad de LDL pequeña, más arteriosclerosis. Sin embargo, si nos fijamos en el panel de la izquierda, que corresponde a las LDL de mayor tamaño, lo que vemos es que aquellas personas que metabólicamente son capaces de transportar colesterol en LDLs de mayor tamaño, la relación es inversa, es decir, de hecho se encuentran protegidas respecto a la arteriosclerosis. Por lo tanto, parece claro que transportar colesterol LDL en partículas pequeñas, independientemente de la concentración, es un factor de riesgo que merece ser medido. Y en circulación nosotros lo que tenemos es un continuum de partículas tanto HDL, LDL de distintos tamaños, y hasta hace poco ha sido difícil medir este conjunto de lipoproteínas en todas sus distintas subclases. Y es la resonancia magnética nuclear justamente la que nos permite caracterizar las lipoproteínas en este sentido. Podemos identificar hasta 3 subclases de VLDL, 3 subclases de LDL y 3 subclases de HDL, por una metodología que es rápida, que es reproducible, que deja la muestra intacta y que por tanto permite analizarla a algún otro aspecto de sus características y permite un procesado elevado de muestras. Por lo tanto, es una técnica sensible y muy eficiente. Además de los parámetros habituales que nos da la resonancia magnética de niveles de colesterol y triglicéridos en las distintas lipoproteínas, se elabora lo que se conoce como un contorno lipídico que está basado en aquellos parámetros de los que existe más evidencia de su asociación con riesgo cardiovascular. Por ejemplo,
como hemos comentado, la cantidad de partículas de LDL pequeñas, el colesterol LDL, también los triglicéridos LDL, colesterol remanente, los triglicéridos transportados por las VLDLs, el tamaño de las HDLs y la cantidad de HDLs de tamaño mediano, colesterol del HDL, la relación de triglicéridos y colesterol del HDL y el diámetro de las LDL. Repito, parámetros con una fuerte evidencia científica de su asociación con la enfermedad cardiovascular. En situaciones normales el círculo es lo que nos marca la normalidad, desviaciones en relación con el círculo es lo que nos indican que el perfil lipídico presenta algún tipo de alteración. Esto, los resultados de la resonancia magnética nuclear se plantean de una forma característica como semáforos donde se indica cuál de los parámetros analizados está fuera de la normalidad y, como he comentado, a partir también de este contorno lipídico, de esta silueta lipídica, en la que intuitivamente lo que se pretende es que aquellas alteraciones del perfil lipídico más heterogénicas hagan que el círculo sea más pequeño, recordándonos lo que sucede con una arteria cuando, por culpa de la arteriosclerosis, se va obstruyendo. Esta analítica no tiene nada que ver con la arteriosclerosis, solo que conceptualmente nos ayuda a ver qué cambios en el perfil lipídico se asocian a un mayor riesgo de arteriosclerosis. Esto se puede ver muy claro cuando comparamos cuál es el perfil lipídico por resonancia magnética nuclear de un individuo sano, normolipémico, donde todos los parámetros, tanto de las concentraciones de lípidos, digamos, convencionales, como el número de partículas o su diámetro, pues se encuentran dentro de la normalidad, tal como reflejan los semáforos, y el círculo es plenamente coincidente con el de la normalidad. Si observamos lo que pasa en un paciente diabético, vemos que la situación es radicalmente distinta. Solo el colesterol LDL está dentro de la normalidad, el resto de parámetros que habitualmente no aparecen en las analíticas de rutina están alterados. La situación es muy distinta de la que representa la normalidad. Por último, merece la pena comentar que el análisis de las lipoproteínas por resonancia magnética nuclear va más allá de la información que nos proporciona de contenido lipídico de estas lipoproteínas, del número de partículas de distintos tamaños, porque también en la misma medida nos da información de glicoproteínas que nos están hablando de niveles de inflamación subclínica, que también puede ser importante en relación con el riesgo cardiovascular, y también nos da información de un grupo de metabolitos relacionados con el metabolismo lipídico, el riesgo cardiovascular y la diabetes. Especialmente interesante aquellos aminoácidos ramificados que, como saben ustedes, son predictores del desarrollo futuro de la diabetes. Por lo tanto, espero haberles podido mostrar las evidencias de que la resonancia magnética realmente nos permite conocer mejor el perfil de estos pacientes y entender mejor por qué tienen un riesgo cardiovascular que no es evidente a partir de una analítica de rutina. Por lo tanto, la pregunta que queda en el aire y que espero que podamos contestar juntos es si realmente ha llegado el momento de llevar la determinación del perfil lipídico por resonancia magnética nuclear a la práctica clínica. Bueno, muchísimas gracias por su atención.